buenos días a todas y a todos. Yo traigo una presentación PowerPoint que me imagino va a aparecer en algún momento. Espero que sí. Mientras tanto, saludar al senador Fidel de Médicis Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, la senadora Graciela de la Rosa, de la Argentina, a Juan Manuel López de Cedesol, el ingeniero Isaac Bueno, que está aquí con nosotros, de Zagarpa, a las organizaciones de productores, organizaciones civiles, representantes de campesinos, de agricultores familiares, de campesinos, hombres y mujeres, indígenas, el resto de los compañeros del presidio. Agradecer a la Red Mexicana de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y al Senado por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes un poco la visión de la FAO en relación a la enorme importancia y al valor que tiene la agricultura familiar, campesina e indígena. La siguiente, por favor. ¿Quién está? Sí, creo que es mejor apagar la luz y que funcione el botoncito que va pasando luz. Ya con esas dos cosas ya avanzamos. Bien, primero señalarles un poco las alertas alrededor del sistema alimentario en el siglo XXI. Quiero señalar de que el mundo debe de producir más alimentos para más personas, pero con menos recursos. Son más de 5.000 millones de toneladas de alimentos los que se requiere producir más hasta el año 2050 para alimentar a lo que se estima serán 9.300 millones de personas. Pero eso hay que hacerlo con menos tierra, con menos agua y con menos biodiversidad, en un contexto en el cual se enfrentan las amenazas y los riesgos del cambio climático. La agricultura es como una moneda de dos caras en relación al cambio climático. Por un lado, es responsable de cerca de la mitad de las emisiones de gases con efecto invernadero que producen aumento de temperatura y otras consecuencias. Y por otro lado, es amenazado y es muy vulnerable con pérdida de productividad, pérdida de suelo, desertificación, etc. Entonces, el desafío que tiene el mundo hacia el futuro para producir alimentos, y no solo producir alimentos, como fue señalado aquí, brindarle acceso a los alimentos a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo es esencial. Ahora bien, se está produciendo suficientes alimentos en el mundo. A pesar de eso, hay cerca de 800 millones de personas que sufren hambre, lo que señala que el problema fundamental está esencialmente en el acceso a los alimentos más que en la producción. Sin embargo, se está logrando producir suficientes alimentos conduciendo y llevando a los límites a los recursos naturales y a los sistemas ecológicos. Sin duda, la degradación y pérdida de suelos, el agotamiento y contaminación de agua, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, más de la mitad de las pesquerías están en su aprovechamiento máximo. Es decir, el mundo está produciendo con una alta productividad una gran cantidad de alimentos, pero mediante un paradigma y un sistema productivo que realmente está atentando contra la posibilidad de que las generaciones futuras puedan tener lo mismo que nosotros tenemos ahora. En México, el costo del agotamiento y degradación de los recursos naturales representó en el 2012 cerca del 6.3% del Producto Interno Bruto. Para darles una idea, eso es casi el doble de lo que aporta el sector primario al Producto Interno Bruto del país. De manera tal de que
lo que viene o los desafíos que se tienen para alimentar al mundo hacia el futuro tienen que ser sobre la base de un cambio en el paradigma de producción, un cambio en la producción y en el consumo. Y eso involucra a todos los sectores de la sociedad, involucra a todos los tipos de productores, involucra a la industria, involucra a los gobiernos, a los sectores legislativos. Es decir, las sociedades del mundo están enfrentadas y necesitan provocar cambios importantes en el paradigma de producción. Y ahí es donde aparece el papel de la agricultura familiar, campesina e indígena en América Latina, desde el punto de vista de su potencial productivo y de su aporte al manejo, a la protección, a la recuperación de los recursos naturales, del agua, de los suelos y de la biodiversidad. Y esa es la cara, es una de las caras entre los tantos roles que la agricultura familiar tiene. La agricultura familiar, campesina, indígena en América Latina produce hoy o significa alrededor del 80% de todas las explotaciones agrícolas que hay en América Latina. Provee entre el 27 y el 67% del total de la producción alimentaria, en función de las diferencias que hay en cada uno de los países. Tiene un papel enorme en la ocupación, en el empleo, entre el 12 y el 67% de la superficie agropecuaria. Genera entre el 55 y el 77% del empleo agrícola. El papel, entonces, en términos del tamaño, en superficie, en empleo, en oferta de empleo, etcétera, es realmente de una enorme importancia. Ahora, la agricultura familiar campesina en México ya fue señalado acá y durante este foro va a ser, digamos, discutido muy en detalle. El 67% de las unidades productivas son menores a 5 hectáreas. Se tiene una estructura agraria, digamos, basada en pequeñas unidades productivas. Aportan el 40% de la producción agropecuaria, el 40%, y el 57% de los empleos en el campo. Eso da una idea de la importancia vital en cualquier estrategia de sistema alimentario que se vislumbre en el futuro en México. Tienen la diversidad, es probablemente su principal característica. Hay una diversidad enorme en términos de las estrategias de reproducción de la agricultura familiar. Se busca a veces tipificarla de una manera relativamente simplista, pero hay que considerar que en la diversidad está una buena parte del capital y del potencial de este sector productivo. Y por otro lado, quisiera señalar en relación al capital natural que el 80% de los bosques de México están en ejidos y en comunidades, el 80% de los bosques, que hay 12 millones de habitantes rurales en los bosques, en las selvas o en espacios áridos y semiáridos, y que 70 millones de hectáreas están en tierras comunales de los ejidos, que dependen o están en función de la acción colectiva de millones de hombres y mujeres que están en esas formas de organización territorial. Ahora bien, repasando los aportes de la pequeña, más bien de la agricultura familiar, quisiera señalar los distintos ángulos a través de los cuales podemos acercarnos a la importancia y al valor que tiene este sector productivo. En primer lugar, en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias. Sin lugar a dudas, la seguridad alimentaria de un país que tiene una estructura agraria basada en la agricultura familiar tendría que ser una estrategia de seguridad alimentaria que comienza en la familia, pasa a la comunidad, después a la localidad. No puede haber un rincón de este país en donde no existan alimentos y donde no haya la posibilidad de tener acceso a ellos. Sin lugar a dudas, el mayor desafío tecnológico que la agricultura tiene hacia el futuro, y es reconocido en el mundo, es el transporte y el almacenamiento de los alimentos.
de manera tal de que la tendencia es que cada vez más los alimentos estén más cerca de quien los consume. Entonces, vuelvo y recalco, es un país en el cual tiene el enorme potencial y la enorme ventaja de poder tener seguridad alimentaria en cada metro cuadrado de su territorio. Y creo que eso es importante y eso está en las manos de la agricultura familiar campesina e indígena. Por otro lado, ninguna de las metas a las cuales México se está comprometiendo en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el enfrentamiento a los desafíos que implica el cambio climático, no puede ningún país, ya no solo México, enfrentarlos sin la participación activa de la agricultura familiar campesina e indígena en el manejo de los recursos naturales y la biodiversidad. Si hay 70% de las explotaciones menores de 5 hectáreas, si 80% de los bosques están en manos de ejidos y de comunidades, si existe digamos, el despliegue en todo el territorio nacional de agricultores y agricultoras familiares, es imposible cualquier estrategia de manejo de recursos naturales que no cuente con la participación activa donde lleven beneficios, porque tienen que haber beneficios en el manejo de los recursos naturales para quien lo hace. Y también, al igual que el cambio climático, la pobreza es una amenaza enorme a los recursos naturales. ¿Ya? La pobreza atenta contra los recursos naturales también, de manera tal de que la eliminación y erradicación de pobreza es también o apunta en ese mismo sentido. Es la agricultura familiar campesina abastecedora de la agroindustria. Ya fue señalado aquí por el senador, 70% de la materia prima que se transforma en agroindustria proviene de este sector productivo. Que el estatus sanitario, vegetal, animal que tiene México, que le permite exportar a 245 países en el mundo, ¿qué sería de ese estatus o de esa condición de sanidad si no fuera también por la participación activa de la agricultura familiar campesina e indígena? Sin duda, los estatus sanitarios y lo que México ha logrado en erradicación de enfermedades y de plagas, sin lugar a dudas, este segmento tiene un aporte fundamental. Contribuye a reducir la pobreza, sin lugar a dudas, es, digamos, esencial que las personas, que las familias que hoy necesitan un apoyo de la sociedad, porque tienen derecho a través de sistemas de protección social, también deben de tener oportunidades económicas. Difícilmente una familia que está en pobreza extrema puede tener una oportunidad económica si no tiene también un apoyo de protección social. Sin ese apoyo de protección social no puede realmente dar el salto a tomar la oportunidad productiva. De manera tal de que la acción de protección social y la agricultura y la acción productiva van juntos de la mano, principalmente en este segmento de pobreza extrema que México definitivamente tiene que buscar en toda su sociedad en erradicarla en plazos relativamente cortos. Después, en los roles de la familia, de la mujer y de los jóvenes. Es realmente, y ha estado de alguna manera escondido el papel de la mujer en el campo, los distintos roles de la mujer como productora, como trabajadora, como jornalera, como trabajadora no remunerada y como encargada de todo, de los hijos, como el bastión de la nutrición, como quien educa realmente en la alimentación. Y finalmente, el papel que tiene la agricultura familiar campesina indígena en la cultura gastronómica. Este país es el único en el mundo cuya gastronomía es considerada un patrimonio de la humanidad. ¿Y dónde están las raíces de esa gastronomía? ¿Dónde están las raíces de la alimentación que vienen de miles de años? Esas raíces están precisamente en las mujeres, en el campo mexicano. Pasaría esta filmina a la siguiente para quitar menos tiempo. Ahí.
Se habla mucho de las ventajas o desventajas entre la agricultura familiar o la gran agricultura. Yo quisiera señalarles que las principales revoluciones agrícolas que han habido en el mundo han sido en países donde la pequeña agricultura o la agricultura familiar es predominante. La revolución verde en la India, que comenzó aquí en México en los años 60 y 70, en la India nadie puede tener más de 2 hectáreas de terreno. En situación de hambruna en la India en los años 60 y 70, millones de pequeños agricultores tuvieron acceso a nuevas variedades de trigo, a riego, etc. Los pequeños productores de leche de la India, el gobierno les otorgó crédito para comprar 1 o 2 vacas y les aseguró la compra de leche y su procesamiento. Y convirtieron a la India en que hoy es el primer productor mundial de leche. Nadie puede tener más de 2 hectáreas en ese país. En China, la revolución agrícola china, que tanto se pone como ejemplo hoy en el mundo, empezó en pequeños terrenos de un 16avo de hectárea. El gobierno brindó fertilizantes, la compra segura de la producción. Hoy esa es la segunda economía del mundo. En 1989, Vietnam hizo una revolución otorgándole tierra a productores para producir arroz. Hoy es el tercer exportador de arroz en el mundo. En el año 2010, en Egipto, el gobierno organizó 30,000 pequeños agricultores, les otorgó 2 hectáreas de terreno desértico, crédito, semilla, riego, y hoy satisfacen la demanda interna y exportan verduras y frutas. Hay experiencia y hay evidencia en el mundo de que con políticas públicas la agricultura familiar, campesina, indígena responde y lo hace mejor en muchos casos que la gran producción. Entonces no debería de haber esa entre uno u otro, sino que hay experiencia que señala que la agricultura familiar tiene realmente potencial. La siguiente y última filmina es para señalar las políticas que la experiencia internacional muestra que son, digamos, esenciales para explorar, para detonar, para gatillar el potencial productivo de la agricultura familiar. Y son esos 6 elementos que están ahí. Primero y esencial, la innovación. Entendida la innovación no solo como la tecnología, sino la innovación en organización, en asociatividad. La innovación en agregación de valor para tener mayor ingreso de los productos primarios. Innovación en la comercialización para tener acceso a mercados. Un concepto de innovación que tiene, además de la tecnología, la organización, el acceso a mercados y el valor agregado. La innovación es esencial que los institutos de investigación y la academia puedan poner a disposición todos los conocimientos que tiene alrededor de técnicas, de procedimientos, de equipamientos, de experiencias con la agricultura familiar para pegarla a la política pública. La política pública tiene que alimentarse con los conocimientos que tiene la academia, que tienen las universidades, que tienen los centros de investigación. Y en México lo que tiene la academia y los centros de investigación es realmente invaluable. Es un patrimonio invaluable de información y de experiencia. Y se necesita nutrir a la política pública con ello. La extensión rural. Esta extensión rural que se perdió durante los años 90, después del consenso de Washington, en donde se nos dijo a los países latinoamericanos que el Estado tenía que achicarse y que por lo tanto no debería haber más extensión, sino que todo tendría que ser intermediado o contratado o subcontratado. En toda América Latina se está comenzando a reconstruir los sistemas, las redes de extensión agrícola para poder llegar, para que la política pública tenga un brazo hasta en los últimos rincones. La agricultura familiar requiere eso. La pobreza extrema requiere de que el Estado vaya a buscarlos. La estructura de desigualdad en nuestros países es tan grande que la política pública nunca llega generalmente a los que más lo necesitan, porque en el camino se va quedando en intermediación o en los factores que explican la desigualdad. El acceso a mercados.
Es esencial, como mencioné en las experiencias asiáticas, el importante papel que tiene el Estado, las compras públicas. Y hay experiencias en América Latina y el Caribe, y ustedes lo van a ver aquí. Hay un especialista, colega nuestra de la FAO, que va a conversar con ustedes sobre las experiencias en Brasil, de la importancia de que Brasil ya tiene una legislación que obliga que el 30% de todas las compras que hace el Estado de alimentos para todo el uso en hospitales, en el ejército, etcétera, provengan de la agricultura familiar. Este acceso a mercados también debe de implicar la dinamización de mercados locales. La asociatividad, sin lugar a dudas, es esencial. Creo que esa es otra de las partes que en nuestra América Latina se fue perdiendo, la capacidad de organizarse, de cooperativizarse. Sin lugar a dudas, una a una, las familias es muy difícil que salgan. En términos de oportunidades productivas se requiere la acción colectiva, se requiere brindar incentivos para la acción colectiva, no solo en la producción, en la comercialización, en la compra de los insumos. La agregación de valor es todo aquello que pueda hacerse a nivel de finca, a nivel de comunidad, para que pueda salir al mercado productos que generen o que dejen mayores ingresos. Y finalmente, el financiamiento en términos de la necesidad de realmente que pueda la agricultura familiar acceder en una mayor proporción de lo que hoy lo hace a recursos financieros. El mercado financiero en toda América Latina profundiza muy poco en el sector rural. Ahora bien, el desafío, o uno de los desafíos fundamentales, aún teniendo claras estas áreas, es la vinculación entre la política productiva, las políticas sociales, las políticas ambientales, las políticas financieras, y agregaría una que se me olvidó aquí que es fundamental, que es las políticas laborales. No hay que olvidar que la agricultura familiar, campesina e indígena tiene trabajadores. Trabajadores que venden su fuerza de trabajo de manera permanente o estacional como jornaleros. No hay que olvidarlo, porque las organizaciones muchas veces de la agricultura familiar no toman en cuenta la problemática ni las políticas necesarias para mejorar el mercado laboral. Y la mejoría del mercado laboral es esencial para los agricultores familiares. O es la mujer, o es él, o es toda la familia, como vemos aquí en México, que migra para trabajar en el campo durante temporadas. Entonces creo que eso es importante tenerlo en cuenta, y generalmente se nos olvida al hablar de agricultura familiar que también estamos hablando de trabajadores, y trabajadoras agrícolas. De manera tal, para finalizar, que la concurrencia de la protección social con la oportunidad económica con el manejo y el incentivo y el beneficio del manejo de los recursos naturales y un mejor mercado laboral en el campo, y que todo eso funcione de manera articulada, sin lugar a dudas, produciría el milagro o la utopía, más bien, de tener un campo mexicano mucho más productivo, más sustentable y esencialmente más inclusivo. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Fernando Soto su importante contribución al foro, y indiscutiblemente que la FAO tiene un papel fundamental como promotor de este trabajo en torno a la agricultura familiar, campesina e indígena. Restablecemos el presidium y nos hacen favor de poner luz para poder continuar. Les presentamos y les comentamos a ustedes que tenemos la presencia con nosotros de la diputada Carmen Antuna, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural de la Asamblea del Distrito Federal. El diputado Anacleto Pedraza,
diputado electo por Morelos. Tenemos la importante participación de la Universidad Autónoma de Chapingo, tenemos la participación también del Colegio de Posgraduados, están con nosotros, y de organizaciones campesinas y de organizaciones de la sociedad civil que iremos presentando en el transcurso del desarrollo del foro. A continuación, tenemos la conferencia magistral del doctor Casio Luiselli, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, RIMIPS, que si quiere desde ahí o desde acá, como usted guste. Comentarles que entre las actividades más importantes que ha desarrollado el doctor Casio Luiselli es haber sido el coordinador y director del Sistema Alimentario Mexicano. Tiene una serie de actividades en el terreno académico y de investigación, más de 100 publicaciones en este tema, indiscutiblemente una autoridad en el tema alimentario en nuestro país. A continuación tenemos la conferencia magistral del doctor Casio Luiselli. Muchas gracias, me da mucho gusto, mucho orgullo compartir con ustedes este foro. Agradezco mucho al senador de Médicis la invitación y a los miembros del Congreso de la Unión que están aquí presentes y miembros de la sociedad civil y organizaciones campesinas y académicos. Fue excelente la presentación de mi colega Fernando Soto. Mucho de lo que voy a decir tiene semejanzas y está basado en lo que él está señalando. Yo en los 20 minutos trataré de ser breve e irme a lo fundamental y delinear con ustedes, en el ánimo de nuestra presentación y discusión, cuáles pueden ser premisas fundamentales de una estrategia donde realmente se pueda satisfacer las necesidades alimentarias del pueblo de México, que está ya consagrado en nuestra Constitución. Y esto para mí básicamente parte de apoyar a la pequeña agricultura familiar y campesina e indígena. Esto lo venimos diciendo hace muchas décadas, pero creo que ahora existe un nuevo movimiento, un nuevo impulso a revalorizar nuestro medio rural, nuestro medio campesino. Ojalá así sea y podamos tener en la pequeña agricultura familiar el detonante principal para satisfacer la seguridad alimentaria. Sabemos muy bien que más o menos el 80% de nuestros productores son pequeños agricultores de economía campesina, familiar o semifamiliar. Sabemos que 2/3 partes de estos productores son de menos de 2 hectáreas. Esto es indispensable partir de ahí si queremos hacer una estrategia que realmente valga la pena y que haga la diferencia. Pero hay que decir que el mito de la gran agricultura como la única salida a la alimentación se rompe también a nivel internacional. Algo decía Fernando Soto. Hay 500 millones de pequeños productores agrícolas en el mundo. 500 millones. Estos nutren por lo menos a 2.000 millones de personas en el planeta Tierra. Ya se hizo mención de algunos países, piensen ustedes en África, en Asia, en nuestra América Latina. Esto es, sin duda, los pequeños campesinos forman el núcleo del sistema alimentario mundial. Entonces no podemos pensar en estrategias de otro tipo. Hay que partir de aquí, de esta premisa y de esta sólida información que tenemos en torno al núcleo del sistema alimentario global. Cualquier otro ejercicio, por sofisticado, por elegante que sea, está condenado a la derrota. Pasa por la gente, pasa por el medio campesino, la solución a los problemas de la alimentación y sobre todo la seguridad alimentaria. Ahora bien, hay que tomar en cuenta, voy a ser muy breve en esto, los cambios, las mutaciones que estamos teniendo en todos lados. El mundo se está urbanizando muy rápidamente, tenemos cambios dramáticos
en la forma como se consume y distribuye la alimentación. Hoy, por ejemplo, en América Latina, cerca del 60% de las personas acuden a los supermercados a comprar. Y ahí hay que estar presentes. Ahí hay que integrar las cadenas campesinas también. Porque lo vemos y lo vivimos muchas veces. Llega uno al supermercado y está el trigo italiano, o está el arroz, con todo respeto y afecto por los países asiáticos, el arroz de la India. Entonces, la cadena se rompe también en esa parte crítica muy importante. Por eso la concepción tiene que dar cuenta también de este mundo nuevo, real, que estamos viviendo. La pregunta de fondo, y no es retórica, es cómo hacer productiva o más productiva la pequeña agricultura familiar. Ya pasó hace muchos años el debate de las economías de escala, que aparentemente condenaban siempre a la pequeña agricultura a ser menos productiva. Eso es solo necesario en ciertos casos, en ciertas plantaciones, pero además el tema de la escala se puede resolver vía la asociatividad. No tengamos más esa especie de inhibición conceptual de que lo muy pequeño no va a ser necesariamente muy productivo. Hay infinidad de casos. El RIMISP con Julio Verdeguer hizo un estudio a fondo donde se prueba que para América Latina las pequeñas unidades familiares suelen ser más productivas que las grandes unidades productivas. Entonces, es productiva sí, si se la apoya de manera directa y se le da acceso a recursos y a tierra. Es productiva sí, si se puede asociar entre sí y de integrar cadenas de valor en apoyo y acceso a los mercados, a los locales y a los regionales. México tiene una enorme experiencia en figuras de asociación campesina. Qué bueno que no se pierdan. Aquí hay líderes que yo conozco y aprecio profundamente, que conocen el valor de la acción colectiva de las asociaciones campesinas. Eso es para mí supremamente importante a la hora de ir fraguando una nueva estrategia a partir de la economía campesina. Sí es productiva si se toman en cuenta y se apuntalan sus territorios. Y aquí es quizá esta una parte medular de lo que yo quiero compartir con ustedes. Sabemos todos que la familia campesina para sobrevivir tiene estrategias estrictamente productivas agrícolas y estrategias también de pequeña industria, de pequeña agroindustria, de maquilas, de pequeña actividad local. La estrategia debe tratar de conjuntar en lo posible el mundo nuevo, el mundo rural, que tiene una parte urbana, que tiene actividades no estrictamente agrícolas, pero que sí pueden apuntalar la productividad. Esto es, yo creo que sí se puede, sí es una estrategia legítima. No se trata, por cierto, de discriminar a otras unidades productivas de mayor tamaño, etc. Se trata de poner el foco en la pequeña, muy pequeña y mediana agricultura. Debemos de partir para esto una población objetivo. Hay que buscar, hay que tener claro dónde están nuestros sujetos del apoyo de las políticas públicas, de las asociaciones, etc. Y aquí valga una recomendación a los miembros del Congreso. Los censos suelen ser tardíos. Los que trabajamos con datos siempre estamos viendo datos ya muy antiguos. El 2007 y antes había huecos enormes en el tiempo y no podemos medir con precisión lo que necesitamos medir con precisión. Es importante tener censos más al día y poder saber con más precisión lo que está pasando en nuestro medio campesino, en nuestro medio rural, para poder diseñar mejores instrumentos. La FAO hace no mucho hizo un buen ensayo a través de muestras de buscar una tipología de los pequeños productores minifundistas. Es un buen ejercicio, pero es un ejercicio que tiene los límites de una muestra y no tiene el valor, inclusive el valor legal de un censo. Aún así, con eso, se han hecho trabajos estimables, diría yo, de establecer una población objetiva. Buscar
ya olvidarnos de eso de que hay productores no productivos porque son muy pequeños sus minifundios. Vía la asociación, vía apoyos, nadie tiene por qué no ser productivo. Y buscar el mayor número de productores que están, desde luego, entre las 2, las 5 y las 10 hectáreas, diferenciándolo, porque no es lo mismo la ecología del norte árido mexicano que la ecología del sur-sureste, etcétera, etcétera. Entonces, habida cuenta de que tendríamos que trabajar en precisar mejor una población objetiva, y habida cuenta de que es a partir de la pequeña agricultura familiar, en el caso mexicano, cuando se tiene economía campesina familiar, también hay gente que trabaja, también hay avecindados, hay gente que están en las unidades productivas y deben de ser, desde luego, considerados en la población objetiva. Ahora, ¿cuál debe de ser, a mi entender, las grandes vigas maestras, los grandes ejes de una estrategia que nos funcione? Yo creo que la palabra clave es la palabra acceso. Buscar, otorgar denodadamente acceso a recursos. Y ahora me voy a explicar con más detalle. Aparte del acceso, trato diferenciado. No se puede apoyar de la misma manera a rajatabla a todos los productores. No solo porque incurrimos en sesgos que a veces son injustos, sino también porque incurrimos en desviaciones y en desperdicio de recursos. No solo es el tamaño de las unidades productivas, sino las condiciones ecológicas en las que se encuentran las unidades productivas. Por eso, el trato diferenciado es importantísimo desde un punto de vista social, a quién vamos a apoyar, cómo los vamos a apoyar, desde el punto de vista también ambiental y ecológico. Señalaba el doctor Soto los desafíos del cambio climático, de eso hemos hablado muchas veces. Eso va a implicar, en el caso nuestro, replantearnos las estrategias de aumento de la productividad, nada menos que de productos tan importantes como el maíz y el frijol. Nos va a llevar a trabajar mucho mejor, con mucho más cuidado, el agua que se nos está haciendo cada vez más escasa. Por eso, además del acceso, el trato diferenciado por razones de equidad y por razones de eficiencia técnica es indispensable y debe de estar en nuestro diseño de estrategias. Y el tercero, y muy importante, yo le daría mucho énfasis, es el valor de lo local, revalorizar los territorios locales, nuestros pueblos, comunidades territoriales y espaciales. Las ya antiguas disputas sobre cómo focalizar apoyos, ya muchos de nosotros recordamos batallas al respecto. Si uno focaliza muy amplia y universalmente, obviamente hay capturas por parte de productores más ricos y más grandes de los apoyos, de los subsidios. Si se focaliza demasiado, se deja fuera mucha gente y se cometen también una serie de errores y distorsiones. Yo creo que una buena síntesis para trabajar es focalizar, sí, en la población objetivo, pero focalizar también territorialmente. Hay zonas marginadas, hay zonas con potencial, hay pueblos entrañables de nuestra república que hemos visto muchos de nosotros empezar a languidecer por falta de apoyos, por falta de tener una nueva vitalidad. Entonces yo diría que la tercera viga maestra es el valor de lo local. Ahora bien, déjenme, y no voy a tomarles mucho tiempo, ya estoy próximo a terminar, precisar un poco más en torno a estas tres grandes vigas maestras de la estrategia. Cuando hablamos de acceso, hay que definir un buen paquete de bienes privados o apoyos directos. Muchos aquí saben o sabemos el drama de las semillas mexicanas. La distribución de semillas en buena medida está en manos, por decirlo suavemente, de oligopolios extranjeros. Y bueno,
eso limita la capacidad de acceso a semillas de muchísimos campesinos. Yo pienso, y lo pienso muy vehementemente, y lo he expresado aquí, algunos colegas me lo han escuchado, que tenemos que retomar una vigorosa política estatal de apoyo a las semillas criollas e híbridas mexicanas. Tenemos más de 60 razas de maíces mexicanos. Necesitamos semillas criollas y semillas mexicanas que se adapten a las circunstancias locales de México y, como decía bien mi colega de la FAO, a la riquísima gastronomía mexicana. Entonces, una política de semillas la pongo muy en el centro de los bienes privados o el acceso a apoyos. Segundo, fertilizantes. Ojalá fueran biofertilizantes. Todavía no estamos ahí, pero se está trabajando hacia allá. De nuevo, importamos una cantidad extrema de fertilizantes, cuando podemos perfectamente autoabastecernos porque tenemos las materias primas para hacerlo. Así como en semillas debe haber un replanteamiento, tiene que haber un replanteamiento en materia de fertilizantes. Cualquiera sabe que con semillas y fertilizantes tenemos los detonantes principales de la productividad. Claro está, falta el agua y falta la tierra. Y el crédito. Cerca del 9% de los productores que están en la población objetivo tienen acceso al crédito. Hay muy buenos ejercicios. Yo tuve la suerte de, hace no muchos meses, de entrar en contacto con muy buenos ejercicios populares, campesinos de crédito, la mutualidad de los créditos, nuevas figuras mucho más innovadoras que en el pasado de garantías, etcétera. Tenemos que darle un empujón al crédito en el campo. Es prácticamente imposible detonar productividad y satisfacer la Carta Constitucional de la Seguridad Alimentaria si no tenemos semillas, fertilizante y crédito accesible a la población ávida de producirlo. Esto, diría yo, pasa por los bienes privados o los apoyos privados, pero sobre todo y fundamentalmente volver a los bienes públicos. También lo decía el colega de la FAO, hemos ido en esta fiebre de dar al mercado el control de casi todo en México y en el mundo, de abandonar los grandes esfuerzos de investigación y desarrollo de semillas, de biopesticidas, agroquímicos, investigación básica que se necesita. El maíz y el frijol están ahí, pero requieren estar continuamente trabajados e investigados. Yo recuerdo, ya es un poco nostalgia de los años, cuando la INIA, que después fue INIFAP, era semejante a la Embrapa brasileña. La Embrapa brasileña y la INIA mexicana eran dos grandes instituciones públicas que hacían investigación pública de semillas, de alimentos básicos, y se hacía muy buena ciencia. Bueno, ahora Embrapa nos dejó atrás en órdenes de magnitud. Y no estoy diciendo que INIFAP no haga cosas buenas, tiene muy buen personal, tiene muy buenos ejercicios, pero tiene un presupuesto muy pequeño y tiene una proyección limitada. Eso hay que apoyarlo. El bien público de la investigación y el desarrollo es fundamental al servicio de los productores. Voy a decir, bueno, no hay eso, sí, hay algo de eso, pero no basta. Hay que acrecentarlo enormemente. También es importantísimo las sanidades y el extensionismo a lo largo de las cadenas alimenticias. Ya no basta solo el extensionismo para producir. Está muy bien, pero hay que hacer extensionismo también en la cadena hacia adelante, donde se agrega valor y donde los productores a veces ven perder su captura en los precios. Esto es, venden barato y compran caro. El extensionismo tiene que hacerse a lo largo de todas las cadenas y tiene que ser un bien público. Ya experimentamos, no funcionó, hay que volver al extensionismo público con la participación de los verdaderos productores. Las sanidades, la investigación aplicada, la infraestructura básica, ciertos caminos, ciertos bordos, esto viene también con estrategia territorial. Entonces,
focalizar bien los paquetes de apoyos privados o apoyos no públicos, porque el bien público, por definición, tiene un uso generalizado, no puede excluir a nadie. Y los otros bienes pueden ser focalizados. Eso es lo que estoy queriendo decir. Ahora bien, en el trato diferenciado, algo dije ya, no quiero repetir, por ejemplo, en las zonas de gran minifundio, pagar el servicio ambiental de reconstituir el suelo, pagarlo, pagar el servicio ambiental de construir pequeña infraestructura de riego. Esas son una visión novedosa, interesante, de reconocer la valorización de los recursos naturales para los campesinos o por cuenta de los campesinos. Esto tiene que ser, por muchos años, pensamos con una cierta ingenuidad, para decirlo suavemente, que las políticas sociales, como Progresa, etcétera, bastaban para enfrentar la pobreza extrema. Lo sabemos clarísimamente que no bastan. Pueden ser condición necesaria, sí. Nadie está hablando que no tenga que haber. Claro que tiene que haber. Claro que tiene que haber prospera. Pero tiene que hacerse convergente, tiene que hacerse en conjunción de una estrategia productiva, de acumulación local productiva. Se tiene que inducir mucho más asociatividad. De nuevo recuerdo figuras muy creativas de asociaciones entre campesinos. La acción colectiva es fundamental para que nuestros ejidos vuelvan a ser unidades vigorosas de la acción campesina y de plataformas para la producción de alimentos básicos. Y por último, la tercera viga maestra es la óptica territorial, valorizar lo local. Aquí lo que quiero decir es que muchos campesinos nuestros trabajan en la autosuficiencia local, se autoabastecen o concurren a mercados pequeños locales. Seguramente muchos colegas y amigos que están aquí me entienden bien lo que quiero decir. Hay todo un desarrollo muy interesante de lo que se llaman los circuitos cortos. Esto es, poder habilitar cadenas de valor a nivel local, porque hay mercados locales, porque hay mucha actividad que se puede detonar a nivel rural. Yo pienso en nuestros pueblos, en muchos pueblos de la República, o pequeñas ciudades de vocación rural que pueden claramente beneficiarse de una estrategia que localice, que valorice los territorios y les dé apoyo en su creación de infraestructura, almacenes, transporte, etcétera, etcétera. Yo creo que con los circuitos cortos y las cadenas locales de valor vamos a darle fortaleza, vamos a darle capacidades a los productores campesinos para apropiarse una mayor parte de la riqueza que se genera y que muchas veces se pierde con intermediario o no llega de plano a los supermercados o a las grandes tiendas comerciales. Ahí hay que actuar también, lo digo, repito un poco lo que mencionaba, es desilusionante llegar al supermercado, y no nomás en las ciudades, hay en pequeñas ciudades ya también hay supermercados, y repleto de alimentos extranjeros. A mí me ha tocado ver, por donde trabajo, en una comercial mexicana, aguacate hecho en Los Ángeles. Seguramente es guacamole, perdón, hecho en Los Ángeles. Lo hicieron manos mexicanas y aguacates mexicanos, pero en Los Ángeles. Bueno, algo pasa. Algo pasa que tenemos que revisar la cadena de la demanda hacia la oferta. Y revalorizando los territorios locales, revisando los potenciales de nuestros pueblos, de nuestras pequeñas ciudades rurales, no nada más en la parte agrícola, en el resto de su actividad económica, podemos encontrar muchas capacidades que no estamos utilizando bien para avanzar en la estrategia de seguridad alimentaria. Esencialmente es lo que quiero decir. Creo que no es nada más retórico o algo emotivo decir hay que volver a la pequeña agricultura familiar. Creo que hay datos duros. Creo que hay 500 millones de unidades productivas en el mundo que acreditan que la estrategia es necesaria y que es absolutamente posible. Muchas gracias.
agradecemos la conferencia magistral que nos ha dado el doctor Casio Licelli y que ha aportado importantes elementos para el tema que nos tiene ahora reunidos en el foro. Quiero comentarles que por haber coincidido este evento con la presencia de la presidenta de Chile en el Senado de la República, tenemos algunos problemas en la transmisión por cubrir el evento protocolario que tenemos actualmente, en este momento. Y también comentarles a ustedes que ha habido una importantísima participación. Está el auditorio lleno y tenemos 2 salas de gente que acude al foro, que están sesionando aquí conjuntamente por la imposibilidad de que estén todos aquí en este recinto. Vamos a continuar con la siguiente presentación relativa a la importancia en la formación en la agricultura campesina, que nos va a impartir el doctor Renato Fernández Zárate en representación del rector de la Universidad Autónoma de Chapingo. Adelante. Buenos días. Un agradecimiento muy sincero de parte mía y de parte del doctor Sergio Barrales por habernos invitado a este importante foro. Y reciban un saludo de su parte. Él recién ha tomado la rienda de la universidad y está convencido de que en los pequeños agricultores, los productores campesinos, está el futuro del país y que nuestra universidad tiene que reenfocarse para atender esas necesidades. Tenemos un trabajo importante por delante en ese sentido y creo que esta labor de intercambio, de conocimiento, de aproximación con las organizaciones civiles, con las instituciones, dialogar sobre esta problemática es un camino que tenemos que sostener en el futuro. Quiero agradecer mucho las presentaciones me anteceden porque ponen temas fundamentales de la producción campesina en este momento. Yo quisiera primero nada más resumir parte de lo que tenía preparado, reconociendo entonces que a la economía campesina, a la producción campesina familiar indígena, le toca asumir un conjunto de retos, muchos que provienen de su propia trayectoria, pero otros que también vienen de espacios, de ámbitos que no son necesariamente los rurales, que no son necesariamente problemas que ellos necesariamente hayan generado. El primer reto, como ya se ha reiterado aquí, es el reto alimentario, ¿verdad? Producir no nada más para ellos, sino para las poblaciones urbanas, ¿verdad? Producir y nutrir, sobre todo. Revertir un proceso que se ha generalizado de comemos pero no nos nutrimos. De ahí la importancia de recuperar, como ya nos decían, una tradición culinaria, una tradición de producción de alimentos que hemos olvidado, que los propios campesinos, por desgracia, los jóvenes, los niños, también están perdiendo. El reto ambiental, como ya se decía, la mayor parte del recurso biótico está en manos de los pequeños productores, de los indígenas, ¿verdad? Y bueno, pues retiene carbono, produce oxígeno, retiene agua, captura agua, cosecha agua, no nada más para los propios productores, también para las zonas urbanas.
¿verdad? Y bueno, en este reto radica buena parte de la multifuncionalidad que hoy se le conoce a la producción rural, a la producción agrícola y en particular a la sociedad campesina. Entonces está en sus manos, digamos, enfrentar este reto de la conservación, del manejo sustentable de los recursos. Enfrenta un reto tecnológico y comercial que está asociado íntimamente con este tema de la conservación del medio ambiente, porque, como decía, ya bien, hay que producir más con menos, de una manera más racional, conservando, pensando en el futuro, no nada más en el futuro de los pobladores del campo, también de los pobladores de la ciudad. Entonces es un reto en ese terreno. Y ya no nada más de los alimentos, sino también, bueno, pues hay que producir energía, ¿verdad? Hay que producir energía eléctrica, combustibles, etcétera. Entonces, el reto tecnológico para los campesinos es un reto y comercial, como ya también se apuntaba, es un reto. Pero también hay conjuntos de retos que no son netamente productivos, como es el de la equidad, ¿verdad? Es creciente el número de unidades de producción que están en manos de las mujeres. Recientemente, en los últimos años, me tocó participar en un proyecto de impulso al desarrollo de la economía campesina, de escuelas de campo. El 80% de las promotoras y de los participantes en este proyecto, mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los hombres pues andaban de albañiles, andaban en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, este asunto de que el trabajo femenino ya se está visibilizando, pero no se está reconociendo, no se está retribuyendo, ¿verdad?, de la manera, y no tiene la justa correspondencia en la toma de decisiones, en la distribución del trabajo, en el acceso mismo a los recursos. Se trabaja, pero no se tiene derecho a poseerlos, o no se tiene derecho a asistir a la asamblea para tomar decisiones sobre el territorio. Es un asunto que hay que revertir. Y hay también retos políticos, educativos, culturales, que hay que asumir en el sentido de la necesidad de construir perspectivas propias de desarrollo de las comunidades campesinas, conseguir respeto de los territorios, integridad de los territorios, ¿verdad?, y un control verdadero sobre los recursos naturales. Implica también crear sistemas educativos que valoren lo rural, recuperen el valor de lo rural, valoren lo local, ¿verdad?, a partir de los propios conocimientos, de los conocimientos locales, de los conocimientos tradicionales, enriqueciéndolos, ¿verdad? Este es un asunto que es fundamental por el tema que me pidieron abordar. Y un reto agrario que tiene que ver con garantizar la propiedad de la tierra, ¿verdad?, la integridad de los territorios, que con las reformas recientes se ven vulneradas. Entonces, yo quisiera agregar un reto más, el reto de recuperar la identidad campesina. Desgraciadamente, a los que nos toca visitar muchas comunidades, ¿verdad?, y trabajar los estudios, vemos que el ingreso campesino, el porcentaje del ingreso campesino cada vez creciente, crece la dependencia de los subsidios, del Progresa, de Procampo, de las transferencias. Encontramos 60% del ingreso familiar proviene de estos subsidios, que
en transferencias. Y eso directamente desestimula la actividad productiva, pero sobre todo vulnera la identidad, ¿verdad? Degrada. Y aquí yo quisiera recuperar un planteamiento clásico, ¿verdad? Ciertamente el campesino produce alimentos, conserva el ambiente, etcétera, pero el campesino y la producción campesina es familiar, principalmente porque se enfoca a la reproducción de la familia, a resolver las necesidades de consumo. En ese sentido, el objetivo primordial, último, de toda la actividad campesina es ese bienestar campesino, satisfacer un conjunto de necesidades familiares, ¿verdad? La ganancia, que es lo que domina una sociedad capitalista, lo que predomina en la toma de decisiones en la sociedad neoliberal que vivimos, está subordinada, en el caso de las economías campesinas, a este fin. Por eso, luego entendemos que se sostiene producción de alimento, ¿verdad? Aunque a la hora de que le echamos cuentas no es rentable, ¿verdad? Y se sostiene, ¿por qué? Con venta de fuerza de trabajo, y de ahí se agarra lana para producir maíz. ¿Por qué? Pues ahí está la seguridad. Eso le explica el objetivo que mueve el fin último de la economía campesina, que es la satisfacción de esas necesidades, garantizar la satisfacción. Y como bien se decía, para satisfacer eso se combina producción agrícola, artesanía, venta de mano de obra, etcétera. Y cuando la venta de mano de obra, la expulsión de mano de obra domina, pues la producción se abandona. Y cuando los subsidios dominan, lógicamente también la producción puede tender a abandonarse. Entonces, un reto muy importante es recuperar esa identidad como economía moral, ¿verdad? Como productores, ¿no? Y sin que pensemos que necesariamente se va a dejar de vender mano de obra, porque pues desde tiempos inmemoriales se ha hecho eso, ¿verdad? Pero tenemos que aprender. En torno a estos retos, creo que el proceso de formación, la formación tiene un papel fundamental, el desarrollo de las capacidades. Y aquí un punto de partida importante es reconocer que existen procesos todavía locales, autóctonos, campesinos de formación, que parten de la familia, ¿verdad? En la familia se enseña a los niños a trabajar, se enseña a los niños a producir, ¿verdad? Y estos procesos autóctonos han sido agredidos por el modelo de desarrollo que se ha impulsado. El sistema educativo, ¿verdad? Nuestro sistema de formación universitario desarraiga a los alumnos, a los estudiantes, ¿verdad? Entonces, un primer paso, creo, muy importante es reconocer lo que quede, ¿verdad?, en su dimensión actual, los sistemas de formación, de educación locales, ¿verdad? Porque ahí radica parte de la persistencia de las economías campesinas. A partir de ello, creo que es importante construir currículos, construir estrategias de largo plazo de formación con los campesinos, y creo que es un eje fundamental del sistema de extensionismo que tenemos que diseñar, ¿verdad? Los extensionistas que tenemos que formar para el futuro deben de tener una fuerte carga de pedagogos, además de ser buenos técnicos, ¿verdad? Quisiera yo señalar 3 aspectos que veo fundamentales, trascendentes, entre otros, en el proceso de formación para el campo, con los campesinos, además de este punto de partida del reconocimiento de los sistemas locales de aprendizaje, de formación, ¿verdad?
El primero es que tenemos que ver a la formación como un proceso constante, como un proceso permanente, ¿verdad? Al menos en 3 ámbitos de la vida campesina que ya se han apuntado en las presentaciones anteriores. La producción sustentable de alimentos y de productos para el mercado, que no necesariamente van para los alimentos, pero tenemos que priorizar en los alimentos. Entonces, la formación en ese terreno es fundamental. El desarrollo de la capacidad de aprender, de innovar en los propios productores es fundamental. Y ahí hay que poner en juego todas las metodologías que en muchas experiencias piloto han dado resultados, las escuelas de campo, campesino a campesino, entonces por decir algo. El otro aspecto es la articulación con los mercados, y aquí yo retomaría una cuestión muy importante, con el mercado, sí, de los productos, con el mercado de dinero y con el mercado laboral, ¿verdad? Ese es un aspecto fundamental, o sea, aprender a trabajar, a planear la producción campesina articulada con la necesaria venta de fuerza de trabajo que tienen que hacer las familias. Y eso lo podemos ver en la Mixteca oaxaqueña, cómo las comunidades se organizan, se contratan, se van a Baja California, regresan, siembran y luego cosechan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros como extensionistas podemos trabajar con las comunidades para mejorar esos sistemas, ¿no? Viéndolos de manera integral? Y el mercado de dinero, ¿no? Hago referencia a una experiencia reciente también que me tocó acompañar en Ocotlán, Oaxaca. 8 financieras, cajas de ahorro, en una comunidad de alrededor de 3,000 habitantes, ¿verdad? Y ahí estaban, ¿no?, captando el ahorro de las familias, haciendo préstamos, ¿verdad? Algunas se fueron, como ya saben ustedes esas historias, ¿verdad? Bueno, el proyecto piloto entró con un sistema de ahorro que consistía en una cajita con 2 candados y la estructuración de un sistema organizativo y la educación, la capacitación, cada 15 días, capacitación financiera. ¿Para qué quieren ahorrar? ¿Cuánto van a ahorrar? ¿Cómo van a llevar las cuentas? ¿Cómo van a informar? ¿Cómo van a evaluar? Etcétera. Conocimiento. Una tecnología, decían las señoras. Cuando nos trajeron esta tecnología, nosotros cambió nuestra perspectiva de ver el dinero. En año y medio, las 8 cajas de ahorro que estaban sangrando a la comunidad se fueron, ¿verdad? 1 millón de pesos lograron ahorrar las señoras, ¿verdad?, en 3 grupos de ahorro. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues lo que se ahorra, la capacidad de ahorro que tienen nuestras familias campesinas, producto del trabajo asalariado, ¿verdad?, producto de la venta en el mercado, ¿verdad?, se lo están llevando en pagos chiquitos, ¿verdad?, y para invertirlos en el norte. Un estudio del Banco Interamericano decía que el 40% de lo que se ahorra en el sur se invierte en el norte. Entonces, formación financiera, ¿no?, es fundamental, ¿no? Recuperar la confianza de las personas en lo local es fundamental, ¿verdad? Entonces, este proceso tiene que ser constante. Y otro aspecto importante es la formación para incidir en las decisiones políticas a nivel local y regional. Resulta que los agricultores oaxaqueños de ahí de Ocotlán van al mercado de Ocotlán, que eso es los viernes, un mercado típico, muy reconocido a nivel, pero van a comprar. Van a comprar, no van a vender. Quien llega a vender son acaparadores de otros lados, ¿verdad? Ellos van a vender los otros días de la semana que no son viernes, ¿verdad?,
y venden en una calle atrás del mercado y solamente pueden vender hasta las 10 de la mañana, ¿verdad? Después llegan y los corren. Así les va a los productores para vender en ese mercado típico campesino que estudiaron los gringos hace años, ¿verdad? ¿Cómo puede cambiarse esa condición? Pues a través de la participación, ¿verdad? En los consejos de desarrollo, ¿verdad? En los gobiernos municipales, pero con planteamientos claros, ¿verdad? Cómo crear los espacios para la venta, cómo no ser discriminados porque los corren a las 10 de la mañana, ya no tienen que salir, ¿verdad? Entonces la incidencia política es un aspecto en el cual se tiene que formar también, ¿verdad? Y nos tenemos que formar. El segundo aspecto que quisiera yo destacar, y esto es parte de un currículum permanente, ¿verdad? De formación, y que tiene que adaptarse a cada localidad, a cada condición, como ya lo señalaba. Un segundo aspecto que quisiera destacar es que en este proceso de la formación tenemos que participar todos. Hay mucho capital, ¿verdad?, en la investigación que se ha desarrollado, pero muchas respuestas no están construidas y se tiene que construir en un proceso participativo, ¿verdad? La creación de organismos en donde aprendamos todos, productores, promotores del desarrollo, extensionistas, instituciones públicas de apoyo, instituciones educativas, es algo que tenemos que emprender. O sea, diálogo constante, profundo, intercambio constante de experiencias, estar visitando el campo, las experiencias, analizándolas, evaluándolas, puede ser un proceso que a nivel de gobiernos locales, de instituciones locales, pueda nutrir, ¿verdad?, mover esa sensibilidad que todos tenemos, ¿verdad?, pero que solamente podemos encontrar respuestas cuando la vemos en vivo, ahora sí, a todo color. Entonces, el proceso de formación tiene que ser constante y no en los hoteles. Desgraciadamente, la capacitación que se da a los técnicos cada vez se hace más en hoteles de 5 estrellas o de 4, ¿verdad? A los funcionarios en hoteles, ¿verdad? Y claro, conlleva eso. La formación en la realidad, contacto constante con la realidad, dialogando constantemente con los actores, es un proceso fundamental. Es mucho más barato, de seguro, que andar moviéndose. Entonces, todos tenemos que ser sensibles, abrirnos al proceso de formación para cambiar, para mejorarnos. Y un tercer aspecto que quiero destacar, que este asunto del diálogo de saberes, de ir cambiando, construyendo nuevos paradigmas epistemológicos de cómo se construye el conocimiento, es un tema que no podemos dejar de lado. O sea, buena parte de la falta de efectividad de los procesos de innovación, de capacitación, ha sido su verticalidad, ¿verdad? No se hace en un proceso de diálogo. Y si pensamos en recuperar conocimiento local, recuperar sistemas tradicionales de formación, de educación, el diálogo es fundamental. O sea, bajarnos todos de nuestro pedestal, ¿verdad?, y ponernos a dialogar de veras. El diálogo tiene que ser efectivo porque tiene que dar respuestas a problemas que están, o sea, el cambio climático nos impone que de repente aparece la mancha de asfalto en zonas donde no había y hay que dar respuestas rápidas, ¿verdad? O sea, tiene que ser efectivo, ¿verdad?, pero tiene que ser también sensible a lo que existe y a lo que opina, a lo que sabe la gente, ¿no? Entonces, entre técnicos, entre campesinos, entre funcionarios, entre investigadores, etcétera, este proceso tenemos que organizarlo, ¿verdad? Construir esta cultura del diálogo también va a contribuir, creo, de manera fundamental, además de enriquecer el conocimiento de todos, ¿verdad?,
a la reconstitución del tejido social, que es otro de los elementos que está causando la desarticulación de la producción campesina. Y pues, vale la pena, creo, hacer ese esfuerzo. Muchas gracias.